Los rusos, opositores de Putin, prepararon sus morteros para destruir tanques al servicio de Rusia cerca de Bakú. Estos mismos hombres caminaron por la nieve, con sus RPG y rifles buscando. Los guardias fronterizos cruzaron hacia el territorio de Putin y lucharon contra sus hombres, hasta que las fuerzas especiales del FSB actuaron contra ellos, destruyendo su armamento y advirtiéndoles que nunca volvieran. Aún así, estos conflictos entre rusos dentro de Rusia y de Ucrania no estaban cerca de terminar. La operación especial de Putin mantuvo a los rusos libres de grandes problemas durante mucho tiempo. Ellos pudieron continuar con sus vidas, excepto cuando eran convocados para participar en los conflictos en Ucrania, o cuando decidían protestar o criticar a las fuerzas armadas. En esos dos últimos casos podían terminar en la cárcel. Las cosas empezaron a cambiar en mayo de 2023 cuando grupos anti-Putin entraron fuertemente armados por la frontera de Belgorod, iniciando combates contra las fuerzas locales hasta ser expulsados. Aparentemente todo fue solo una incursión rápida en ese mes, algo que llevó a acusaciones, fanfarronerías y mentiras. Ambos lados hablaron sobre cuántas bajas tuvieron y cuántos muertos hubo del otro lado. Hubo cierta hipérbole de ambos lados sobre el daño infligido al enemigo y sobre lo que perdieron. Un comentario básico fue que había rusos de ambos lados. No se podía esperar que alguien hablara seriamente sobre números en la guerra. Y sí, había muchos rusos de ambos lados. Entre los invasores estaba la Legión de la Libertad de Rusia, la FRL, compuesta por 2 batallones. Afirmaban luchar contra la corrupción del gobierno ruso y la pérdida de los derechos civiles en el país. No tenían líderes nominales, excepto una figura misteriosa, con el nombre en clave César, que alguna vez fue parte del movimiento imperial ruso, y lo abandonó diciendo que ya no estaba de acuerdo con las declaraciones extremistas. Desde antes de la guerra del Donbass, en 2014, cuando muchos miembros de esa organización participaron en el conflicto al lado de Putin. Otro grupo que merecía atención era el Cuerpo Voluntario de los Rusos, o RDK, aunque el RDK no tenía una ideología definida, además de ser anti-Putin y tener una mayor diversidad de miembros como el Escuadrón de Cosacos Libres. Un punto importante estaba relacionado con eso. Su líder era Denis Kasputin, un hombre expulsado de gran parte de la Unión Europea por un motivo: neonazismo. En Alemania fue llamado uno de los activistas neonazis más influyentes del país. También lideró una marca llamada White Rex, con el logotipo del sol negro, un símbolo asociado a grupos neonazis. Estos dos puntos llevaron a una cuestión importante. Ambos lados siempre han disfrutado acusarse mutuamente de nazismo, con Putin usando la bandera de la desnazificación para la invasión de Ucrania. Por lo tanto, voy a hacer un apéndice específico en este video para hablar de eso en la última parte. Si te gusta justificar a los nazis en Ucrania o a los nazis en Rusia, creo que es mejor que veas que no se justifica a los nazis. Y que ambos lados generalicen a pueblos y fuerzas armadas enteras como tal tampoco es algo justo. Aunque la presencia de ese movimiento vil, de esa ideología criminal, esté presente donde sea necesario, ya que voy a hablar sobre tropas lideradas por Denis Kasputin, que sigue esos conceptos perversos, por no decir palabras peores. Ya hablé en otros videos sobre el grupo Wagner, que no es un grupo nazi, pero fue liderado por un neonazi, con tatuajes nazis y un apodo que hace referencia al compositor preferido de ese régimen. Por lo tanto, salta al último capítulo si quieres ver la compleja interacción política de estos movimientos en el conflicto entre Ucrania y Rusia.
La FRL participó activamente en combates en Ucrania durante largos periodos. Mientras no había incursiones en Belgorod, uno de sus batallones operó en Donetsk, en pueblos como Zaitsev, cerca de Bakhmut. Sus equipos de drones eran eficientes, con buen equipo y cámaras para localizar a los enemigos. Su habilidad para pasar las coordenadas a los grupos de morteros de la FRL permitió ataques contra la artillería rusa. Un sistema de artillería autopropulsado de Vostika fue encontrado entre los árboles y recibió el proyectil sobre su blindaje. Los drones del primer batallón mecanizado de la FRL también detectaron un obús de 152 milímetros oculto. De la misma manera, se convirtió en otro blanco fácil para los equipos que se movían en los bosques calurosos del verano ucraniano. Los movimientos de las Fuerzas Armadas del crimen eran seguidos continuamente y con paciencia por los hombres de la FRL. El cuidado permitió encontrar algunas de sus bases y depósitos de municiones. Los próximos disparos contra esos objetivos fueron realizados por equipos altamente móviles, que tuvieron que arriesgarse para encontrar las posiciones correctas antes de disparar y moverse. Las destrucciones de los depósitos de municiones generaron explosiones que se vieron y escucharon desde muy lejos. Otras bases fueron identificadas en la aldea, también por los equipos de drones. La artillería de la FRL se movió y comenzó a lanzar el castigo contra los enemigos. Ni siquiera los tanques T-72 quedaron a salvo de esas estrategias. Se movieron por Zaitsev con sus rejillas antidrones sobre las torretas, temiendo que los kamikazes cayeran sobre sus blindajes o que las granadas fueran lanzadas por las escotillas abiertas. Regresaron de sus misiones y se escondieron entre los árboles, pero la FRL había seguido todo su recorrido. Los proyectiles volaron contra los T-72 detenidos, destrozando el metal camuflado de 5 de ellos. Estos fueron algunos ejemplos divulgados por la FRL sobre su actuación fuera de las incursiones en Belgorod. Además, se realizaron manifestaciones de apoyo en Moscú y otras ciudades, mostrando los colores de la bandera azul y blanca que representaba al grupo. De alguna manera, eran movimientos pequeños, pero que ganaron algo de valentía frente a la política dura de Putin contra los opositores políticos. Claro que ninguno de ellos representaba realmente una amenaza seria para el poder del Kremlin. El 1 de junio de 2023 ya comenzó con los TOS-1 rusos disparando contra las fuerzas de la FRL, sus aliados, que iniciaron una nueva incursión hacia el distrito de Shchevekinsk. Poco después, aparecieron imágenes de disparos ucranianos en las carreteras en esa dirección, con los rusos acusando que 2 mujeres habían sido asesinadas. Shchevekinsk comenzó a arder. Los rusos acusaron a los ucranianos de atacar objetivos civiles. Se inició una evacuación, temiendo la escalada del conflicto. Los drones de la FRL empezaron a mostrar densas nubes de humo de las regiones bombardeadas, llevando la guerra a otra parte del territorio ruso y poniendo a los civiles bajo el terror de los bombardeos. El 4 de junio, las fuerzas de incursión ya habían terminado y empezaron a moverse por la región bombardeada, circulando por la aldea de Novaya Tabouzanka dentro del distrito de Shchevekinsk. Los equipos de mortero, bajo la vigilancia de sus compañeros, fueron adentrándose en el territorio y disparando contra los objetivos indicados por los drones. Luego se movían rápidamente entre los árboles para evitar la artillería rusa. La incursión ahora ocurría más al sureste de Belgorod, donde las nubes de humo comenzaban a hacerse cada vez más densas. Con muchas estructuras civiles siendo afectadas por el combate, los ciudadanos de Novaya Tabouzanka grabaron desde sus ventanas cómo los invasores usaron los edificios como cobertura en el combate contra las pocas fuerzas armadas rusas que habían llegado al lugar.
Se desplazaron rápidamente para evitar el fuego de la artillería, conociendo bien los caminos por donde avanzaron para evitar ser rodeados y aún mantener rutas de escape. Los drones de la FRL estaban en el aire no solo para observar. Sus granadas fueron lanzadas para explotar bajo un BMP-3 ruso, acabando con el transporte de las tropas. Cuando parte de la resistencia fue vencida, los primeros prisioneros fueron capturados. Las fuerzas invasoras marcharon por la ciudad, aún con planes por cumplir. Los hombres del RDK incluso afirmaron que Novaya Tabourzhanka había sido abandonada por el ejército ruso. Los tanques de este grupo entraron en la aldea sin resistencia. Durante esta etapa, las orugas se movieron por el asfalto con los cañones, sin enemigos para combatir. En ese momento, la resistencia rusa pronto comenzó a aparecer. Los combates se intensificaron y los bosques alrededor de la aldea, donde muchas tropas y equipos de morteros se escondieron, empezaron a ser bombardeados por los rusos. El refuerzo llegó en forma de Spetsnaz del FSB. La tropa apareció con el BTR-80 como protección, avanzando por las calles de la aldea a paso lento para evitar emboscadas. Los combates con los rifles ocurrieron junto a las residencias de los rusos. Se apuntaron RPGs hacia las casas, donde soldados y enemigos se cubrieron, destruyendo las construcciones. Los combates se intensificaron hasta el punto en que los rusos quedaron aislados y se vieron obligados a huir. Las fuerzas de la FLR resistieron al avance del FSB disparando desde puntos donde siempre había olor. Los balcones de las casas o las paredes servían de cobertura. Contra el enemigo, que avanzó con un nuevo poder de fuego, la resistencia se extendió todo lo que pudo. Los soldados del Kremlin avanzaron, ganando confianza, pero fueron sorprendidos por el enemigo. El coronel ruso Andrei Stasev fue mortalmente herido en una batalla en las calles de Novaya Tobolsk. La artillería rusa buscó venganza. Sus drones encontraron las casas donde la FLR y el RDK estaban estacionados. La explosión fue la primera señal para que los invasores regresaran. Después los drones se encargaron de que los tanques quedaran fuera de circulación. Los vehículos blindados fueron encontrados abandonados, los Spetsnaz los inspeccionaron y luego los destruyeron. En medio de la aldea destruida, con las huellas de las batallas, los bomberos empezaron a actuar. Las tropas rusas hicieron una vigilancia para asegurarse de que los intrusos realmente se habían ido. Los zapadores analizaron las principales zonas de bombardeo para asegurarse de que no hubiera explosivos activos. Parecía haber terminado, solo lo parecía, con los soldados haciendo la amenaza para que ninguno de los invasores intentara cruzar la frontera. Una vez más, mientras algunos oficiales afirmaron que todo había vuelto a la normalidad, del otro lado, el RDK publicó videos con rusos capturados. La violencia aún continuaría dentro del territorio de la Federación. Ahora, con chechenos llevando su mensaje de venganza. El batallón de propósitos especiales separado estaba compuesto por chechenos que no estuvieron de acuerdo con la invasión de Chechenia y también con la traición del padre de Kadyrov, que permitió a Putin tomar el país de una vez. A principios de los años 2000, un grupo de estos hombres marchó por territorio ruso en silencio, sin ser percibido por las fuerzas locales. Ningún dron los detectó. Entre los bosques, llegaron cerca de una carretera por donde pasaba un camión rural que transportaba suministros militares rusos. Los rifles y los RPGs fueron cargados y apuntados para la emboscada. El impacto de las municiones sorprendió totalmente al conductor, quien llevó el camión hacia la orilla de la carretera. Los chechenos salieron de entre la maleza disparando sin dudar para evitar un contraataque. Los disparos continuaron mientras hubiera señales de movimiento dentro del camión. Los soldados se acercaron con los rifles apuntando hacia un vehículo lleno de humo y comprobaron que 2 rusos estaban muertos. La misión de otra incursión para probar las fronteras rusas fue cumplida.
Regresaron a Ucrania, de donde saldría una nueva invasión aún en diciembre. La última incursión de 2023 ocurrió con las botas pisando la nieve y muchos miembros del grupo usando camuflaje blanco para mezclarse con el paisaje frío. Un poco antes, una torre de reconocimiento había sido destruida por un dron, parte de los planes para facilitar el acceso a la frontera. Los hombres avanzaron sigilosamente por el bosque silencioso, buscando huellas de los guardias fronterizos. Todo indicaba que los enemigos habían establecido una base en una de las casas, intentando calentarse después de una patrulla en el duro invierno de Rusia. Los atacantes de la FRL llegaron al lugar y tomaron posición cuidadosamente para preparar el ataque. ¡Sorpresa! Los rifles calentaron el día, con los disparos levantando la nieve. Los cañones calientes estuvieron en actividad durante muchos minutos, preparando el terreno para los hombres con RPG. Las granadas golpearon la casa, levantando un fuego que empezó a consumir el lugar. Los rifles continuaron en actividad mientras los hombres retrocedían. El lanzagranadas, la GS-17, fue el toque final para lanzar tantos explosivos sobre la construcción que la hizo ceder. Los hombres de la FRL fueron a verificar lo que quedó de la base de los osos fieles a Putin, encontrando solo escombros. Hubo una discusión sobre si realmente había soldados allí. Lo que más impresionó fue que la entrada de las fuerzas opositoras al Kremlin era cada vez más frecuente en Belgorod. La frontera parecía prácticamente libre. Para alguien motivado, este tipo de actividad generaba valor en otras personas, como en el caso de un partidario de la FLR que logró incendiar un tanque de combustible en Voronezh, muy lejos de donde estaban ocurriendo las invasiones. O de un ataque en Novosibirsk, donde un saboteador incendió un avión Su-24 que esperaba reparaciones y modernización. El territorio soberano de Rusia nunca estuvo amenazado por estos ataques. Los invasores dijeron que ni siquiera era esa la intención. Sin embargo, el nombre República Popular de Belgorod se burla de las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk. Ganó fuerza entre las bromas. Era una señal de que había una manera para que los saboteadores ganaran más confianza. Rusia prometió que nada sería tan fácil así. Estos combates estallaron en sus versiones más violentas. En 2024, rusos, chechenos, polacos y bielorrusos lucharían contra sus compatriotas de cada uno de los lados, derramando la sangre de hermanos para fertilizar la tierra de la manera más desagradable posible. Pero si a los humanos no les importaba matarse entre sí, a la tierra, al destino o a la muerte, no les importaría recibir sus cuerpos, vidas y almas. El batallón Azov fue parte de la propaganda de Putin para la guerra de Ucrania. De hecho, Azov sí tuvo serios problemas con el nazismo. Es innegable ante tantos relatos. Y la ideología y los movimientos ultranacionalistas con esa ideología ocurrieron en Ucrania. No se puede negar la existencia del problema e intentar encubrirlo. Y esto fue tan conocido y registrado que existen documentales completos en YouTube desde antes de la invasión rusa, en 2022. Recomiendo verlos todos para entender mejor la situación. Pero existen diversas denuncias sobre movimientos en Ucrania asociados al nazismo, ultranacionalismo y extrema derecha. Algunos de ellos sí fueron utilizados por Kiev como fuerzas en el combate contra Rusia. Muchos de estos movimientos ultranacionalistas a menudo se confunden e interactúan con el neonazismo en ambos países. Vigilantes de extrema derecha estaban dispuestos a usar la intimidación e incluso la violencia para avanzar sus agendas. Y muchas veces lo hacían con la aprobación tácita de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.
La toma de Crimea por el presidente ruso, Vladimir Putin, en 2014 expuso por primera vez la condición decrépita de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En ese momento, las milicias de derecha como Azov y el sector derecho llenaron el vacío, rechazando a los separatistas apoyados por Rusia, mientras los militares regulares de Ucrania se reagrupaban. Lo que tampoco se puede negar es que estos grupos representaron el 2% de los votos en 2019, aunque hay que dejarlo claro, eso sigue siendo un problema. Pero desnazificar era más una bandera para Rusia en la invasión, un hecho que podría aplicarse mejor a una lucha interna de Putin que a algo externo. El neonazismo es un problema en Rusia. Putin luchó contra la ideología de una manera tan política que recordaba la actuación de otros líderes más antiguos en el mundo. Él usó el llamado nacionalismo administrado o nacionalismo gestionado. Los movimientos contra Putin y los involucrados en asesinatos fueron reprimidos y anulados. Grupos de supremacistas como Schultz 88 y la Organización de Combate de los Nacionalistas Rusos fueron arrestados y eliminados. El gobierno de Putin anuló a esos asesinos y acabó con las organizaciones. Sin embargo, nombres como Denis Ivanovich Nekrasov, un miembro importante del movimiento imperial ruso, continuaron siendo importantes en una de las organizaciones. Parte del nacionalismo gestionado por Putin, este grupo es descrito como ultranacionalista ruso, neonazi, supremacista blanco y organización paramilitar de extrema derecha. Se dice que el movimiento imperial ruso y el gobierno tienen una relación de simbiosis adversaria. Se sugiere que, siempre y cuando no haya actividades terroristas a nivel interno, ciertas entidades tienen permiso para operar libremente, proporcionar entrenamiento a militantes y enviar tropas a conflictos en el extranjero que sean de interés para Rusia. Autoridades de inteligencia occidentales afirman que se cree que el movimiento tiene conexiones y colabora con la inteligencia rusa. El propio Denis Nekrasov luchó junto a las tropas rusas en Donbass en 2014 y luego en 2022 murió cuando una mina alcanzó su vehículo en Izium. Todavía en abril de ese año, el movimiento imperial ruso participó en entrenamientos militares de neonazis en Finlandia, Alemania y hasta en Estados Unidos. Esa organización opera campos militares cerca de San Petersburgo, en los cuales neonazis y supremacistas blancos de toda Europa son instruidos en actividades terroristas. Hablando de Estados Unidos, el contacto se hizo con la división Atomwaffen, un grupo neonazi clasificado como terrorista, asociado a 8 asesinatos y varios crímenes violentos de odio en Estados Unidos. Hablando todavía de los estadounidenses, Ricardo Nazarro trabajó junto al FBI y la CIA antes de fundar el grupo neonazi The Base. Volverse buscado, casarse con una rusa y conseguir refugio en Rusia. Esa aceptación de extranjeros con tales tendencias fue común en Rusia, siempre y cuando no molestaran a Putin. Entre 70 y 300 serbios, la mayoría de los cuales estaban ligados a grupos de extrema derecha y ultranacionalistas, se unieron al conflicto en Ucrania. Del lado ruso, a partir de 2014, las acusaciones fueron amplias en ese sentido. En lo profundo de los bosques de Eslovaquia, antiguos comandos rusos de la Spetsnaz habrían entrenado a jóvenes de un grupo paramilitar de derecha llamado Reclutas Eslovacos, que incluso habrían ido a luchar al Donbass. En cuanto a los símbolos asociados o cooptados por los nazis y neonazis, terminan siendo recurrentes en las fuerzas armadas, grupos paramilitares y civiles de ambos países.
La diferencia es que, cuando un lado los usa, sus seguidores afirman que es un símbolo pagano, y cuando el otro los usa, afirman que es prueba de nazismo. Algo que sucedió, por ejemplo, en la discusión sobre la ideología y los símbolos usados por Roman Sorobyov, un teniente superior del llamado grupo paramilitar prorruso Batallón Somalia. Uno de los fundadores del neopaganismo ruso, el exdisidente Alexei Dobrovolsky, compartió las ideas del nacionalsocialismo y las transfirió a su doctrina neopagana, declaró Dobrovolsky. El Kolovrat de 8 brazos, que consiste en 2 esvásticas superpuestas, es considerado en el neopaganismo eslavo como la antigua señal eslava del sol, un símbolo de una lucha de liberación nacional intransigente contra el yugo judío. Según Dobrovolsky, el significado del Kolovrat coincide completamente con el significado de la esvástica nazi. Esa simbología afecta a la población, incluso cuando hay una represión por parte del gobierno, cuando los movimientos son considerados terroristas, si actúan activamente contra el gobierno o causan asesinatos. Solo entre 2000 y 2017 ocurrieron 495 incidentes de violencia política de extrema derecha en Rusia, causando 459 muertes. Esta tasa es 5 veces superior a la de Estados Unidos y más de 7 veces superior a la de Europa Occidental durante el mismo periodo. Los datos muestran que las tasas bajaron mucho en la segunda década, pero de manera sorprendente volvieron a aumentar después de la guerra de Ucrania, con los movimientos ultranacionalistas y raciales aumentando los crímenes contra inmigrantes y grupos étnicos. Mientras las víctimas aumentaron, las condenas siguieron siendo las mismas. Hablar de Alexei Milchakov, contando en un reportaje en Rusia, bajo el total exterminio de ucranianos, es incluso repetir información muy clara de un hombre que se declaró neonazi en una entrevista. Y aclara que no es imperialista ni ninguna otra cosa sino nazi. Y siguió luchando junto al ejército ruso durante años, incluso reafirmando que los prisioneros de guerra debían ser ejecutados. Pero hay un punto importante. Eso no significa decir que toda Rusia sea nazi. No se puede generalizar a un pueblo. Tampoco significa que Putin sea nazi. Líderes coquetearon con movimientos de ultraderecha sin ser parte de ellos y los usaron en sus agendas políticas, como sucedió en Brasil con Getúlio Vargas. Lo que él hace es nacionalismo gestionado. Por eso, es necesario tener cuidado al hablar de estos movimientos. Se mezclan, son usados por políticos y en guerras. Entonces no generalices, investiga, observa los elementos.